Queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí de nuevo para seguir estudiando la palabra de Dios. Y en este trimestre estamos estudiando acerca de los crisoles por los que tenemos que pasar. En el mundo en que vivimos hoy, generalmente nuestros derechos son ignorados y pisoteados. ¿Qué actitud debemos asumir frente a ello? Bueno, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo extraordinario y es la actitud de la sumisión. Y eso nos parece un poco extraño, pero así fue. El apóstol Pablo allí en la carta que él escribe a los filipenses, allí en el capítulo 2, verso 5 en adelante, hablando de la sumisión de Jesús, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestro ejemplo máximo. Él se sometió a la voluntad de Dios, se hizo sumiso, y nosotros necesitamos ver este ejemplo de Jesús para emularlo. ¿Sí? Cuando nosotros podemos contemplar la sumisión del Señor Jesús, que siendo igual a Dios, decidió negarse sus derechos, negar sus privilegios para encarnarse y venir morir por una raza ingrata, por la raza humana, y morir, dice, hasta la muerte de cruz. O sea, la muerte más humillante para pagar el pecado de nosotros los seres humanos, y al mismo tiempo ganar para nosotros la vida eterna. Así que yo debo tomar este ejemplo y dejar que ese ejemplo de Jesús me transforme, que Jesús me transforme para que pueda ocurrir lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos 12, verso 1. Él nos invita a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y eso se entrega en el servicio a los demás, en el cumplimiento de la misión. Así, de esta manera, nosotros cuando nos sacrificamos en sacrificio vivo, o sea, que nos entregamos a la voluntad de Dios, estaremos más dispuestos a escuchar su voz. Y tenemos dos ejemplos en la Biblia, o mejor dicho, un ejemplo de la Biblia de Samuelito, cuando Samuelito era pequeño, que estaba con el sumo sacerdote Elí. Una noche él escucha que lo llaman. Entonces Samuelito se levanta y va donde está el sumo sacerdote Elí. Él dice: no, yo no te he llamado. Y otra segunda vez, y una tercera vez. Entonces Elí se percata de que Dios es quien está tratando de hablar con Samuelito. Y ahí en Primera de Samuel, el capítulo 3, está esa historia. Y entonces, cuando se le vuelve a llamar, Samuelito dice unas palabras que son dignas de encomio y de emulación. Porque ahí en el verso 10, él le dice: habla, oh Jehová, que tu siervo escucha. Esa actitud de escuchar es querer obedecer a la voluntad de Dios. Y eso hizo una gran diferencia
en Samuel. Y eso hará una gran diferencia en nosotros. Pero debemos recordar que la razón de ser sumisos al Señor es para servir a los demás, servir a mi familia, servir a mi iglesia, servir a mi prójimo, teniendo en cuenta los principios de Dios, para que nuestra vida sea un instrumento que Dios pueda usar para que otros conozcan al Señor Jesucristo y la salvación eterna que Él ha traído. Pero teniendo presente que la sumisión a la voluntad de Dios tiene enemigos, debemos reconocer esos enemigos. Y uno de esos enemigos es la autosuficiencia. Podemos tomar dos ejemplos de la Biblia: Adán y Eva y el rey Saúl. Adán y Eva llega un momento a pensar que Dios no quiere lo mejor para ella. El enemigo le ha convencido de esto. Porque el enemigo le dice, mire, cuando comas de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ella lo que hace es decidir que ella va a determinar qué cosa es buena y qué cosa es mala. Es decir, le dice, Dios, yo no quiero que tú ya seas mi juez, yo no quiero que tú pongas las normas para saber qué es bueno y qué es malo, yo lo voy a hacer. Y cuando nuestros primeros padres asumieron esa actitud, la actitud de la autosuficiencia, de no someterse a la voluntad y al poder de Dios, comenzó su autodestrucción. Y esa autodestrucción pasó a toda la raza humana. Por eso morimos. Hay otro ejemplo, el rey Saúl. Y el rey Saúl fue un poco contrario a Adán y Eva, porque él cubrió su autosuficiencia con un acto espiritual, y era hacer un sacrificio. Eso lo encontramos allí en 1 Samuel, el capítulo 13. Él se encuentra en una situación difícil. Los filisteos se han reunido y que son como la arena de la mar, innumerables. Y él, como ve que el profeta Samuel no llega, él decide tomar las riendas, decide tomar el control, pero desobedeciendo la voluntad de Dios. Y entonces él hace un sacrificio, que él no podía hacerlo, no se le era permitido. Eso no era la voluntad de Dios. Eso solo lo podía hacer un sacerdote, que en este caso era Samuel. Y entonces cuando Samuel llega, le dice, ¿qué has hecho? Y él comienza a decir, bueno, mira, el ejército se me iba a ir en desbandada, estaban asustados, entonces yo vi que lo más prudente era hacer un sacrificio, pedir la bendición de Dios. O sea, él no estuvo dispuesto a ser sumiso a las órdenes de Dios. Por eso la autosuficiencia siempre será para los cristianos un enemigo. Y todo aquel, y la raza humana está en eso, en la autosuficiencia, en darle la espalda a Dios, nos vamos autodestruyendo. Y hay otro enemigo más, que es la sustitución. O sea, sustituir lo que Dios dice por nuestros propios planes. Y eso, cuando lo hacemos, vamos por un camino extraviado que nos alejará de Dios. Y esto del sustituto es contrario a la sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, Dios está dispuesto a ayudarnos. Fíjate tú
que este asunto de la sustitución es muy común en el mundo hoy. Los hombres dan cantidad de soluciones donde Dios no está allí, donde los principios de Dios son pasados por alto. Pero Dios a su pueblo lo ayuda. ¿Y cómo lo ayuda? Como Dios quiere que nosotros, sus hijos, al aceptar la voluntad de Dios, vayamos aceptando la voluntad que Él nos da en su palabra y al mismo tiempo que nos vaya colocando la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Él permite que pasemos por crisoles a fin de que nosotros podamos entender nuestra dependencia de Él. Y cuando el pueblo judío salió de Babilonia, cuando ya había terminado el exilio, ellos iban hacia Jerusalén, venían dos hombres muy importantes. Uno que era un sumo sacerdote llamado Josué y el gobernador que era Zorobabel. Cuando ellos llegan a Jerusalén, sus vecinos, que no eran nada amigables, sino exactamente opositores, y tenían ellos que reconstruir el templo, que realmente no había nada de templo, todo había sido quemado, todo había sido destruido. Y Dios en su bondad les permite pasar por ese crisol para que aprendan a depender de Él. Pero en esa dependencia el Señor les manda un mensaje de esperanza a través de sus profetas, y en este caso el profeta Zacarías. Así que Zacarías se acerca a ellos y les da el mensaje de Dios. Ellos tienen que hacer una obra que es reconstruir el templo. Los enemigos están por todas partes, no hay recursos. Y entonces aparecen esas palabras maravillosas que Dios dice a través del profeta Zacarías. Ahí está Zacarías capítulo 4, el verso 6. La última parte dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos y amigos, Dios quiere que seamos sumisos a su voluntad. Y cuando somos sumisos a su voluntad, entonces podemos comenzar a servir a los demás. Y ese servir a los demás nos va ayudando a hacer un sacrificio vivo y que constantemente estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la voluntad de Dios. Pero debemos guardarnos de dos enemigos que nos alejan de la sumisión, y que es la autosuficiencia y el sustituir los planes y la palabra de Dios. Pero recuerda, como la base de entregar nuestra voluntad a Dios tiene como objetivo que seamos transformados a la imagen de Jesús, entonces Dios nos permite pasar por ciertos crisoles con el propósito de que aprendamos a depender de Él. Y cuando así es, el Señor nos dará fuerzas para ir pasando por esta vida llena de crisoles. Pero lo cierto es que aunque no sacrifiquemos por Dios, aunque nos entreguemos completamente a Él y nuestra vida no sea tan exitosa como el mundo pareciera, como el mundo quisiera que fuese, lo que sí es verdad, que los que se entregan a Dios, se sacrifican por Él, un día serán galardonados por Dios, por el mismo Señor Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, dependamos de Dios, aceptemos su voluntad, seamos sumisos, aprendemos del ejemplo de Jesús, que la recompensa será al final de la vida, al final de este mundo, cuando comenzará
lo que Dios ha prometido para los que le aman, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo esto será posible porque Jesús se negó a sí mismo, tomó forma de siervo y murió por la raza humana, murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Oremos, queridos amigos. Señor Jesús, ayúdanos a contemplar tu abnegación, tu condescendencia, tu encarnación, tu sacrificio. Ayúdanos a recibirlo en nuestros corazones para emularlo en nuestra esfera. Y guárdanos de los peligros de la autosuficiencia y de la sustitución de tu voluntad. Toma nuestros corazones y ayúdanos por tu gracia a irnos semejando a ti. Lo rogamos en tus méritos, Señor Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.